Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver algunas operaciones combinadas y propiedades dentro del conjunto de los números racionales, que son los temas que vimos en la clase número 1. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios, sí, que figuran en esa clase. El primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 5.5 de la clase número 1, que es una operación combinada con números racionales. Vamos a ir viendo paso a paso cómo resolver esta operación combinada. Siempre en una operación combinada lo primero que tenemos que hacer es separar en términos. ¿Cuáles eran las operaciones que separaban en términos? Las sumas y las restas. Nosotros acá podemos ver que tenemos dos términos. Luego de separar en términos, vamos a iniciar a resolver las operaciones, respetando el orden de jerarquía de cada uno de esos términos. Pero antes vamos a resolver todo este cálculo combinado de manera fraccionaria. Por ende, este número, el 0,17 periódico y el 0,3 periódico, los vamos a pasar a fracción. Recordamos cómo se pasa a fracción. 0,17 0,17 periódico. Tenemos que el 7 es el único periódico, que es el único que se repite infinitamente. ¿Cómo lo vamos a pasar? Es un número periódico mixto. Entonces, ¿cómo se pasaba? Tomábamos todo el número sin la coma, sin esta coma decimal, que sería 17 ese número, ¿sí? Porque el 0 ya ahí perdería sentido. 17 le resto el número que no está debajo del arco, o sea, la parte no periódica. ¿Cuál sería la parte no periódica? 0, 1, o sea, 1. 17 menos 1 va a ser el numerador, o sea, 16. Y en el denominador vamos a poner un 9 por cada expresión decimal periódica, que acá tenemos solamente una expresión decimal periódica, el 7 es el único periódico, y un 0 por cada expresión decimal no periódica, que sería en este caso el 1, que es el que no está debajo del arco. Entonces nos queda 16 sobre 90. Podemos simplificar esta fracción, ¿sí? Dividiendo por 2 al numerador y el denominador, y esto nos queda 8,45avos. Si ustedes en la calculadora científica ponen 16 sobre 90 y después el igual, les va a dar la fracción simplificada. La otra expresión que tenemos que pasar a fracciones es 0,3 periódico. Acá es un periódico puro, ¿sí? Porque todo lo que está después de la coma es periódico. ¿Cómo pasamos acá? Bueno, todo el número sin la coma vendría a ser 0,3, o sea, 3, sobre 9. ¿Por qué? Porque después de la coma tenemos solamente una cifra periódica. Ese 3 novenos lo simplificamos y nos va a quedar un tercio. Entonces ahora vamos a volver a escribir nuestra operación, pero en lugar de poner los decimales vamos a poner las expresiones fraccionarias correspondientes. Bien, entonces acá vamos a poner ahora lo que nos quedó en fracción. En 0,3 periódico lo mismo, vamos a poner la fracción y el resto lo vamos a copiar de la misma manera. Y ahora vamos a seguir resolviendo. Vamos a resolver respetando el orden de en la jerarquía que tienen las operaciones combinadas. ¿Cómo se resolvían las operaciones combinadas? Teníamos que ir viendo este orden. Si nos encontramos con paréntesis, corchetes, vamos a ir resolviendo primero los paréntesis, después los corchetes y si hubiera llaves, por último las llaves. En este caso solamente tenemos paréntesis, o sea que eso es lo primero que vamos a tener que resolver. Dentro de los paréntesis siempre también tenemos que tener en cuenta la separación en términos, ¿sí? La separación en términos, siempre recuerden que lo que se va a resolver primero son las potencias y las raíces, luego las multiplicaciones y las divisiones, y por último las sumas y las restas. Ahora, si dentro de una raíz tengo una operación combinada, como este es el caso, tengo que seguir siguiendo
tengo que seguir así, respetando esta jerarquía, ¿sí? Si aparece paréntesis, si aparecen potencias y raíces, si aparecen multiplicaciones y divisiones, siempre teniendo en cuenta este orden. Entonces, vamos a ir resolviendo este cálculo. Bien. Siempre, cada vez que en cada paso, voy a tener que seguir respetando esta separación en términos inicial. Bien. ¿Qué vamos a resolver acá primero? Si nosotros miramos en nuestro primer término, tenemos una gran raíz cúbica que afecta toda esta operación que está dentro de la raíz. O sea que antes de sacar esa raíz cúbica vamos a tener que resolver lo que está dentro de la raíz, o sea, el radicando. Y dentro del radicando tengo un paréntesis, por ende lo que está dentro del paréntesis va a ser lo primero que voy a tener que resolver. Dentro del paréntesis también tengo que tener en cuenta la separación en términos. En este caso tengo dos términos. O sea que lo primero que voy a tener que resolver dentro de ese paréntesis es la división. Acá podemos hacer la división con la calculadora o recordando cómo se resolvía la división de fracciones, que era invirtiendo la segunda fracción y transformando en una multiplicación. Si esta división se transforma en multiplicación y este 5 lo voy a invertir. Debajo del 5 tendría un 1, o sea que si yo lo invierto me queda un quinto. Seguimos, el 3/8 baja igual y acá tenemos que resolver en este término, ¿qué vamos a resolver? El paréntesis y la potencia. Dentro del paréntesis resolvemos la resta. ¿Sí? Si se acuerdan cómo se hacía la resta de fracciones, sacando denominador común, o tenemos la herramienta de la calculadora. En este caso, si nosotros hacemos la resta, nos queda 5/6. Y este 5 elevado a la menos 2, cuando tenía exponente negativo, ¿qué se hacía? La base se invierte y el exponente cambia de signo. La base es un 5. Sería como un 5/1. Si yo lo invierto va a quedar un quinto. Como ya lo invertí, en el exponente me va a quedar el 2 positivo. Seguimos. Recuerden que acá cuando habíamos separado en términos dentro del paréntesis, este término era el que había que hacer primero, ¿sí? Este. Por ende, esa multiplicación es lo primero que hacemos y eso nos da un quinceavos. En el siguiente término podemos ya hacer la potencia, un quinto elevado al cuadrado. Cuando elevo, si usan la calculadora, recuerden que siempre la fracción la tienen que poner entre paréntesis, ¿sí? Después el exponente. Y acá un quinto al cuadrado sería hacer un quinto por un quinto o elevo al cuadrado el numerador, elevo al cuadrado el denominador. Y esto nos queda un 25avos. Seguimos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Siempre teniendo en cuenta la separación en términos. Voy a resolver ese paréntesis, ¿sí? Tengo que resolver esta resta todavía, terminar de resolver el paréntesis. Hacemos la resta, podemos sacar denominador común, ¿sí? Si hacemos la operación con la calculadora, que ya nos da el valor simplificado, esta resta nos queda un noveno. Dividir por 3/8, que es lo mismo que multiplicar por 8/3. Y de este lado, o sea, de este segundo término, hacemos la multiplicación. 5/6 por un 25avos nos queda un 30avos. Multiplicamos adentro de la raíz, que es la operación que nos falta terminar dentro de la raíz. Un noveno por 8/3 nos queda 8/27avos. Más este segundo término que baja tal cual. Resolvemos la raíz, ¿sí? La raíz cúbica de 8/27avos es la raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de 27. Esto nos queda 2/3.
realizamos la suma sacando denominador común o simplemente con la calculadora y el resultado de esta operación es 7 décimos. Vamos a resolver otro ejercicio de la clase 1, que es el ejercicio 6.2, que también es una operación combinada, pero donde hay varias propiedades de potencia y raíz para poder aplicar. Como en todo cálculo combinado, lo primero que vamos a hacer es separar en términos. En este caso, esta operación tiene 3 términos, ¿sí? La resta y la suma son las que separan en términos. En cada término vemos que vamos a poder aplicar propiedades de potencia y de raíz. En algunos términos propiedades solo de potencia, en otros propiedades de potencia y de raíz. Bien. Entonces, siempre tener presente la separación en términos que uno hace al comienzo del ejercicio. ¿Qué propiedad vamos a aplicar acá? Si nosotros miramos dentro de la raíz, tenemos multiplicaciones y en esas multiplicaciones vemos que hay un producto entre dos potencias que tienen la misma base, 2 a la quinta por 2. Entonces este 2 a la quinta por 2 vamos a poder juntarlos con la propiedad de productos de potencia de igual base. ¿Qué se hacía? La base quedaba igual, los exponentes se sumaban. Recuerden que acá, si no está escrito el exponente, es un 1. Entonces queda 12 elevado a la 5 más 1. Ese 3 a la 12 por ahora baja tal cual. Analicemos ahora el segundo término. ¿Qué propiedad podemos aplicar acá? Tenemos una división, esta línea de fracción es una división, de 2 raíces cuadradas. En la división nosotros podíamos distribuir la raíz, ¿sí? O juntar, si es una división, de 2 raíces que tienen el mismo índice. Como en este caso las 2 raíces tienen índice 2, porque las dos son raíces cuadradas y entre ellas hay una división, las podemos juntar los dos radicandos en una misma raíz. O sea que nos va a quedar solamente una raíz cuadrada de 125 dividido 5. ¿Por qué es esto? Porque si yo quisiera calcular acá la raíz cuadrada de 125 y de 5 por separado, no son exactas. Pero en cambio si las juntamos, ahí nos va a quedar, que lo vamos a escribir en el próximo paso, la raíz cuadrada de 25. Si hacemos esta división, esto queda 25. Vamos al último término. El último término, nuevamente tengo una división, esta línea de fracción es una división, de 2 potencias que tienen la misma base. Esa base es 3. ¿Qué se hacía en el cociente de potencias de igual base? Se restaban los exponentes. Queda la base una única vez y el resto los exponentes. O sea, menos 5 menos 7. Ojo acá con el signo. Bien, acá sumamos, nos queda 2 a la sexta. Acá la raíz cuadrada de 25, como había dicho antes. Y acá suprimimos el paréntesis, menos por menos nos queda más. Nos queda menos 5 más 7. Y en este primer término vamos a poder usar la propiedad distributiva de la radicación, ¿sí? ¿Por qué nos conviene hacer acá la propiedad distributiva de la radicación? Porque primero que la puedo hacer porque tengo una multiplicación. Y segundo, si yo aplico esa propiedad distributiva, ¿qué va a pasar acá? Vamos a poder simplificar el índice con el exponente. Acá también y acá también. ¿Por qué? Porque acá tengo índice 6, exponente 6. ¿Sí? Elevar a la sexta un número y después calcular la raíz sexta, estoy aplicando operaciones inversas, se simplifica. Y acá este 6 y este 12, 12 es múltiplo de 6 del índice, entonces también vamos a poder simplificar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Acá, como simplificamos, nos va a quedar 2 y este nos va a quedar 3 al cuadrado. Menos 5, y acá 3 a la menos 5 más 7, que menos 5 más 7 es 2, o sea que quedaría 3 al cuadrado. Hacemos la potencia,
2 por 3 al cuadrado, o sea, 2 por 9, menos 5, más 9. Multiplicamos y después operamos con la suma y la resta. El resultado final de esta operación es 22. Vamos ahora a realizar este otro ejercicio, el ejercicio 8.2, que si recordamos el enunciado del ejercicio, lo que nos decía era llevar esta expresión a la menor forma posible, o sea, llevar a la mínima expresión, ¿sí? Tratar de agrupar todo lo que se pueda y que quede una expresión reducida. La idea es usar propiedades de potencia, ¿sí? Fíjense que acá tenemos multiplicaciones, una división, ¿sí? Y todo entre potencias. Entonces vamos a poder usar propiedades de la potenciación. Entonces, aplicamos las propiedades de la potenciación. ¿Qué propiedades vamos a aplicar? Acá podemos aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Va a quedar a al cubo elevado a la quinta y b a la cuarta elevada a la quinta, que es lo que tenemos acá. Lo mismo podemos hacer con el exponente que aparece acá, ¿sí? Nos va a quedar a a la quinta elevado al cubo y b a la séptima elevada al cubo. ¿Qué propiedad vamos a usar ahora? Potencia de potencia. Tanto en a cubo a la quinta vamos a usar la propiedad de potencia, se multiplicaban los exponentes, queda a la 15. Lo mismo en b a la cuarta elevado a la quinta, va a quedar b a la 20. A cuadrado baja igual. Debajo en el denominador también usamos propiedad de potencia, queda a la 15 y acá b a la 21. Acá vamos a juntar en el numerador, tenemos, como es toda multiplicación, tenemos una multiplicación con bases iguales, pero las únicas bases iguales son el de a a la 15 y el de a cuadrado. Entonces, entre esos dos vamos a sumar los exponentes. Nos va a quedar a la 17. Otra cosa que podríamos haber hecho también es cancelar este a la 15 del numerador y el denominador. Eso también era otra posibilidad. Bien, una vez que juntamos estas a del numerador, vamos a agrupar, ¿sí?, con la división solamente los que tienen la misma base. ¿Qué tenemos acá? A a la 17 sobre a a la 15. Estos dos, como tienen la misma base, los vamos a restar los exponentes. Va a quedar a al cuadrado. Y lo mismo con los que tienen base b. 20 menos 21 menos 1. Esto lo podemos reducir un poquito más todavía. Aplicar algunas propiedades más. B a la menos 1, al estar elevado el exponente negativo, se invierte b y va a quedar 1 sobre b. Elevado a la 1. Elevar a la 1 queda el mismo resultado. Entonces queda a cuadrado por 1 sobre b. Y si multiplicamos, acá a cuadrado por 1 queda a cuadrado. Y debajo de a cuadrado habría un 1. 1 por b, b. Este es el resultado final. Y llevamos esta expresión a la mínima forma posible, que es esta que quedó acá. O sea, esta forma original es equivalente a este resultado que encontramos a lo último. Vamos a un último ejercicio de este ejercicio 8, que es el ejercicio 8.8. Acá aparecen raíces, ¿sí? Vamos a usar en este caso propiedades de la potenciación y de la radicación. Bien, ¿qué propiedad de la radicación puedo usar acá? Esta raíz grande, esta raíz cuadrada que está afectando a todo, está afectando a una división. ¿Qué puedo hacer? Puedo distribuir esa raíz con la división. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de x a la quinta y la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x al cubo. Debajo, ¿qué
propiedad podemos usar? Cuando teníamos una raíz dentro de otra, podíamos escribir una única raíz multiplicando los índices. Tanto el índice de la raíz de afuera como la de adentro es 2. Si los multiplicamos, 2 por 2 quedaría raíz cuarta. Y ahora acá vamos a usar para poder juntar, porque ahora no voy a poder juntar estas dos raíces. ¿Por qué? Porque una es raíz cuadrada y la otra es raíz cuarta. Entonces vamos a usar otra propiedad para poder juntar esto. ¿Por qué vamos a poder juntar? Porque tienen las potencias que están dentro de las raíces, tienen la misma base. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder juntar esas potencias? Estas raíces las vamos a transformar en exponente fraccionario. Recuerden la propiedad que decía, si yo tengo una raíz, la puedo escribir como exponente fraccionario. ¿De dónde sale ese exponente fraccionario? El exponente tiene, el numerador va a ser el exponente del radicando, ¿sí? Este 5 es este 5 que es el exponente de la x. Y el denominador va a ser el índice de la raíz, que en este caso es 2. Acuérdense que cuando no está escrito es 2. Y debajo lo mismo, ¿sí? Esta x que va a quedar elevado a una fracción donde el numerador es el exponente de la x, que sería 3, y el denominador es el índice, que sería 4. Ahora nos quedaron una división de dos potencias. Cuando tengo una división de dos potencias cuyas bases son iguales, los exponentes se restan. O sea que esto queda 5 medios menos 3 cuartos. Restamos 5 medios menos 3 cuartos es igual a x a la 7 cuartos. Y acá podemos dejarlo de esta forma o llevarlo nuevamente a exponente fraccionario. Perdón, a raíz, ¿sí? De exponente fraccionario a raíz. Como el denominador va a ser el índice, el numerador va a ser el exponente. En la próxima clase vamos a ver que esto además se puede seguir haciendo una extracción de factores, que es lo que veríamos en la siguiente clase. Por ahora lo dejamos de esta manera. Y este sería el último ejemplo o ejercicio modelo de nuestra clase número 1, donde aplicamos propiedades de potencia, de raíz, operaciones combinadas, ¿sí? Un poquito de todo dentro del conjunto de los números racionales. Nos vemos la próxima.